Yo no sé, lo ideal de esto del conversatorio es hacerlo tipo foro, preguntas, respuestas, pero no sé si usted quiere hacer una introducción breve, un poco, la idea es hablar de entorno, ¿no? De perspectivas para el 2020, 2021, de estrategia empresarial, un poco ver cuáles son las estrategias que se están tomando en Ray-Ban Pack, en sus propios negocios, y un poco aprender de eso, ¿no? Aprender de eso. Siempre los medianos queremos aprender de los grandes, ¿no? Entonces, las lecciones de liderazgo que se han tenido en estas semanas. Y básicamente eso, Vicente, darle la bienvenida y bueno, esperar que pasemos un momento agradable y un momento súper educativo. Gracias, Héctor. Gracias por la invitación a ti y a tu grupo. En realidad, un afectuoso saludo para todos los que están en la red. En realidad, lo que hemos pasado, esta pandemia, es algo nunca antes visto, al menos los que no tenemos, los que no pasamos en los 100 años, que en todo caso es algo que ha desbordado cualquier expectativa, ¿no? Si te puedo decir, en el caso mío, pues soy una segunda generación de una familia empresaria, vinculados a negocios por más de 40 años en agricultura, en industria, en servicio y en comercio. Hemos creído y amamos este país porque es un país lleno de oportunidades, pero la verdad es que esta crisis nos tomó de una manera que no imaginábamos realmente, ¿no? Poder decirte que estábamos preparados es mentirte, ¿no? Creo que nadie estuvo preparado, pero sí creo que aquellos que veníamos trabajando en estructuras, en espacios de decisiones, en crear comités que apoyaran precisamente la gestión de la empresa, realmente ayudó a tener esa alineación entre desde la cabeza hacia abajo, ¿no es cierto? Y poder tomar decisiones mucho más ágiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso ha sido muy importante en el caso nuestro, en las decisiones tomadas. Luego de eso, pues, inmediatamente, dentro de lo que nosotros pensamos cuando vino esto, era precautelar la salud y la vida de las personas, ¿no? Como primera cosa. Luego de eso pensábamos en mantener las grupo tiene un número de personas arriba de las 8.000 personas. Entonces es realmente una preocupación y una responsabilidad el tener este número de familias involucrados directa o indirectamente. En todo caso, luego de eso, pues también el hecho de preocuparnos por lo que estaba alrededor nuestro, ¿no? La comunidad. Y finalmente cumplir con nuestros compromisos tanto para los accionistas como para los actores involucrados, digamos así, bancos, clientes, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue un poco la guía. Luego de eso, establecimos un comité de riesgo donde estaban las principales cabezas de la organización y ese comité de riesgo tuvo apoyos importantes, áreas que se desarrollaron, como el caso de la tecnología, que pasamos de 200 personas tener en teletrabajo a casi 3.000 personas. Luego de eso, pues, muy importante el Departamento de Salud. Teníamos o tenemos dispensarios en cada una de las áreas o de las provincias donde operamos, y esos dispensarios tomaron una fuerza, porque desde el primer momento supimos que todo lo que el gobierno decía que tenía para responder a esto iba a ser insuficiente. Entonces nosotros establecimos líneas directas con aquellas personas que podían tener un problema. Luego el departamento de comunicación, muy importante para poder informar de qué estaba pasando a nuestros principales clientes y socios. Y por supuesto, trabajar al interior, en la psicología de la gente. Acuérdense que fue un tema de mucho miedo, mucho temor, y había que trabajar
en eso. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos jugó un papel importantísimo ya en el diseño del plan, ¿no? Tanto en determinar quiénes estaban enfermos o con alguna situación respiratoria e inmediatamente enviarlos a su casa, las poblaciones vulnerables, poderlas enviar a casa también, aquellos que estaban los mayores de edad o que tenían algún problema complejo. Todo este tipo de cosas que hoy en día se escuchan, y lo escuchan ustedes por todos lados, pero acuérdense que cuando esto comenzó hace 70 días, nada de esto sabía la gente qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso en el caso nosotros hemos tenido la ventaja de ser una empresa que no ha parado desde el primer momento y tuvimos que enfrentarnos ante algo que no conocíamos, ¿no? Entonces decía que los protocolos fueron muy importantes, los iniciamos, los redactamos y los difundimos, y por supuesto la parte médica, ¿no? El hecho de que la gente, el personal presencial, más de 6,000 personas presencialmente trabajando en las diferentes provincias, tuvieran el acceso a los médicos, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales para poder hablar de lo que les estaba pasando, de lo que estaban sintiendo, ¿no? Eso fue fundamental. Tuvimos que reforzar estos dispensarios con medicina para poder darle abasto y poder darles los diagnósticos correctos y estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, el tema de recursos humanos, muy importante en tener mapeado quién estaba trabajando, quién no estaba trabajando, a quién había que acercarse, había que trabajar. Y la comunicación, muy importante para saber qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto?, en esos momentos. Así que yo considero que esas son las primeras, las grandes acciones que tomamos. Al final del día, puedo decir que en realidad una persona fue realmente, no la tenemos con nosotros, con mucha pena, pero creo que dentro de todo lo que hemos pasado, realmente hemos podido administrar esto de la mejor manera posible, ¿no? Quiero decirles también que humildemente aquí hay la mano divina, ¿no? Porque dado esto, realmente es algo que poder manejar esto ha sido algo realmente complejo y realmente que yo sigo creyendo como hombre de fe que aquí está la mano de Dios. Luego, pues en la parte operativa, ya José Antonio conoce de eso, trabajamos muy de cerca con las autoridades, el tener una red con los gremios y trabajar con el sector fue fundamental y ir solucionando porque se ha quedado, la cadena fue fragmentada, los costos se incrementaron, los precios de venta en los mercados cayeron, entonces todo eso realmente hemos tenido que administrarlo de una manera, digamos así, inteligente para poder haber llegado después de estos 70 días a estar operativos 100% y al haber cumplido con las metas establecidas. Así que eso en términos de introducción, yo no sé si hay algún tipo de pregunta, si no puedo seguir avanzando. Sí, bueno, un poco el hilo era entrar en las estrategias, ¿no? No de lo que se hizo, sino de lo que se está haciendo y se hará. ¿Cómo ve usted la perspectiva del año 2020-2021, Vicente? Hola. Sí, parece que tenemos una saturación de señal. Melissa, ¿usted me escucha a mí? Sí, yo sí lo escucho. Ya, esperemos Está que... claro, es a Vicente que se le congeló un poco. Ya, ok. Probablemente. Ok, esperémoslo entonces un poquito para que se vuelva a reconectar. Tiene que seguramente haber tenido una saturación de señal. Vamos a aprovechar este tiempo de pronto para hacer networking. Yo oigo bien, dice Clever.
Hermano, ¿cómo estás? Ahí está ya está Vicente otra vez. Allá, ok. Pati, Sí, mire esta vista. ¿Qué fue de Héctor? ¿qué dice, hermano? ¿Cómo estás? Qué lindo, usted sí se atiende bien. Qué hermoso. Ese es Hermoso. nuestro barrio, tranquilo, ese es nuestro barrio. Estamos en... Es que ya abrió el club, el 36 del Point. Ay, fantástico, porque hasta ayer no estaba. No, ya hoy día abrieron. Qué Ya, bueno. Creo que ya está conectado. ¿ves? Ya está. Sí, Vicente, bueno, estamos clever. Gracias, hermano, por entretenernos un poco. Linda vista. Bienvenido. Vicente, bueno, seguimos un poco ahí con el tema. Vicente, estábamos hablando un poco, la pregunta era sobre las estrategias. Comentaba yo que sería bueno saber cómo ve usted el año 2020 y 2021 y cuáles son las estrategias en torno a eso. Bueno, yo creo que aquí hay dos mundos, un mundo real y el otro mundo imaginario. Y sinceramente, para mí, yo estoy en el mundo imaginario, ¿no? ¿Cómo me explico en esto? El mundo real es todo lo que todo lo que sale en las redes y todo lo que está en la información. La economía va a caer al 6, al 7%, tenemos un problema tremendo con la administración y el déficit del Estado, tenemos una pérdida de empleos galopantes día a día, tenemos un problema con los créditos para las empresas y la liquidez de las empresas, tenemos una situación de demanda, ¿no? Para aquellas empresas que quieran salir y quieran trabajar. Es decir, esa es la realidad y no la podemos realmente decir que no, eso es, y poner los pies sobre la tierra. Pero ahora el punto es qué podemos hacer, ¿no? Y en el qué podemos hacer está principalmente la actitud que nosotros tenemos frente a esta realidad. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, ¿no? Tener una actitud positiva, proactiva y enfocada, ¿no? Porque especialmente enfocada a la solución de los problemas. Si tú tienes en este momento varios casos, de acuerdo a la empresa donde estás, tienes que empezar por analizar. Creo que hay una voz, no sé si me escuchan ahí. Melissa, por favor, controle el mute para que no haya contaminación por ruido. Sí, ahí estamos, Vicente. Entonces decía que es importante tener una actitud positiva, proactiva, para precisamente encontrar el tema de las soluciones. Creo que el enfocarnos en el futuro empieza por la solución, ¿no es cierto? Ver qué es en realidad lo que tú quieres de aquí en adelante, ¿no? Analizar si el modelo de negocio que hoy en día tienes es el correcto, mirar la forma como ir diversificando en el futuro si no es el caso, si no ajustar, ¿no? El plan que tienes y persistir. Es decir, todo, no hay una receta. Yo creo que aquí nadie puede decir que tiene una receta, pero sí tiene que depender mucho de el plan que tengas tú. Y ese plan, para aquellos que venimos trabajando por años en ese plan estratégico, ese plan te permite tener un norte y te permite ajustar en este momento de crisis. Para aquellos que no lo tienen, creo que es el momento de empezar a focalizar y a establecer un plan estratégico de negocios. Ese plan tiene que mirar definitivamente, poner los ojos en el mercado, aprender de este nuevo mercado, ¿no es cierto? Saber cuáles son las nuevas realidades del consumidor y tratar de enfocar el negocio a eso. Por ejemplo, hay empresas en este momento, hay sectores que no se han parado, hay que mirar cómo podernos integrar en esas cadenas, ¿no? En la parte de producción, en la parte de comercio, en la parte de servicio, en la parte de industria. ¿Cómo nos enfocamos en esa? Porque si hay algo que quedó comprobado, que esos negocios no pararon y entonces nadie nos garantiza de que a futuro
no aparezca otro virus, ¿no? Y tengamos el mismo problema. Entonces, creo yo que hay que volver a repensar qué va a pasar de aquí a futuro y cómo tener un plan B para eso, muy importante. Luego de eso, pues, el equipo de trabajo tiene que ser parte de ese plan. Hay que identificar de todo ese universo cuál es el 20% de esos trabajadores, de esos funcionarios estratégicos sobre los cuales tú vas a invertir con ellos y realmente son el soporte tuyo, de tu organización para mantenerte, para crecer. Luego de eso está las inversiones. Es decir, no podemos pensar un negocio sin invertir, ¿no? Y estoy hablando de no solamente invertir en infraestructura, ¿no? Hay que invertir en las personas, porque en un momento determinado en infraestructura, un proyecto que te puede generar 25, 30%, servicios 40%, pero que es en realidad la mejor inversión es en la gente, porque subirle el potencial a la gente es infinito. Entonces, esa es la mejor inversión. Evidentemente que no tenemos que olvidarnos de la tecnología. La tecnología vino a quedarse y hoy más que nunca está confirmado que es el modo de trabajo nuestro. Así que eso es un tema que hay que mirarlo, es un sector que también hay que observar a ver cómo poderse integrar en eso. Y evidentemente... Sí, en esa área tecnológica, ¿qué están haciendo en este momento en su grupo? En esa área tecnológica, nosotros, como te digo, pasamos al tema de teletrabajo y estamos pensando en quedarnos a trabajar de una manera mixta, ¿no? Para aquellos que realmente pueden hacerlo, porque hemos encuestado y vemos que un 80 o un 90% de lo que se venía haciendo se lo lleva a cabo con muy buenos resultados, ¿no? Sin embargo, hay que seguir observándolo, ¿no? Y seguir viendo en el futuro esto, ¿no? Yo estoy seguro que en ese tema tiene que haber un cambio, pero no solamente en eso, en el tema de tecnología, en los negocios, todo lo que hoy en día se habla, blockchain, telemetría, biotecnología, toda esta parte de comunicaciones y digital, todo tiene una adaptación y creo que ese es el punto. ¿Cómo tú, eso que es hoy en día, está esa tecnología para las personas, cómo lo puedes adaptar a tu negocio, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo, los drones. Los drones, vimos que esto que estaba hecho para las personas, para tomar fotos y demás, pero vimos que podíamos adaptarlo a algo que teníamos un problema en el tema de certificaciones con la comunidad, ¿no? Los aviones que pasaban arriba asustaban realmente porque en realidad pues se ha comprobado que los productos no tienen una afectación realmente para las personas, pero esto asustaba. Entonces utilizamos los drones para en las áreas pobladas o en las áreas que podían haber algún tipo de miedo o incidencia, podía ser una gran cosa. En el ahorro del agua, por ejemplo, los equipos de riego, las inversiones, hoy en día son equipos de riego modulares, son equipos de riego que pueden manejar diferentes fórmulas, ¿no? Y que pueden ahorrar y que pueden ser muy eficientes. En el tema, por ejemplo, en el área de madera, de exportación, tuvimos maquinaria con inteligencia artificial para poder cortar árboles y procesar y bajar las mermas. En fin, hay una serie de cosas que en las plantas industriales, equipos de mucha precisión, precisamente para el tema de alimentos, nos podían no solamente cumplir con los temas sociales, ambientales, de seguridad, sino que a su vez te permitían ser más eficientes y más productivos, ¿no? Entonces, la tecnología es algo que en la medida en que sea invertido para transformar tu empresa, y esto es bien importante, porque mucha gente piensa que es de invertir o a veces comprar por invertir. Tienes que centrarte en qué va a transformar en tu empresa. ¿A qué me refiero? ¿Qué va a incrementar ventas y qué va a bajar costos, ¿no? Entonces, de esa manera, el retorno a esa inversión va a ser acorde
con los créditos que hoy en día existen o lo que tú puedas conseguir para tener una sana salud financiera. Muy bien. Vicente, y bueno, yo tenía una batería de 3, 4 preguntas que son las que puse en la imagen. Me gustaría saber qué aprendió finalmente Vicente Wong de esta experiencia, cuáles fueron las lecciones más importantes del liderazgo sobre todo. Y de ahí abrimos el foro de preguntas para los demás. Bueno, yo creo que como persona es una cuestión realmente, como dije, nos cogió desprevenido, pero el hecho de ser disciplinado, el hecho de ser esforzado, trabajador, el hecho de tener realmente un enfoque a resultados, yo creo que definitivamente jugó un papel importante, ¿no? Y el nivel de influencia al interior y al exterior creo que es algo que ha ayudado muchísimo en la situación, en la resolución de muchos problemas, ¿no? Eso por un lado. Desde el punto de vista de la familia empresaria, creo yo que nadie puede estar bien mientras el entorno está mal, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que ahí tenemos que apoyar a los proveedores, a los clientes, ¿no? Especialmente en el tema de liquidez, ¿no? De una manera inteligente y dentro de tus posibilidades. También el hecho de poder, aunque hemos por 25 años invertido en la comunidad, en el tema de educación, en el tema de conformación de núcleos familiares y ahora último en el tema de dotación de kits a las zonas rurales, en las zonas rurales, pensamos que podemos hacer más con toda esta experiencia y bagaje de emprendimiento para poder incrementar el ingreso de las personas, el ingreso de las familias, especialmente con las mujeres, que son grandes líderes, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos que intensificar más eso, ¿no? Y creo que definitivamente ser cada vez más humildes, ¿no? Para saber dónde estamos, saber cuáles son nuestras debilidades y seguir aprendiendo, ¿no? Eso como familia, y creo que como empresa también poderte decir que tenemos que ser más finos en nuestros planes de contingencia, tenemos que, el tema de salud, hay que trabajar muchísimo, hemos aprendido que tenemos que estar en las pruebas, que hemos comprado máquinas de laboratorio para trabajar y haciendo mapeos, tenemos que tener tecnología para tener mapeados todos los sitios y auditados y mirando a las personas cómo se mueven y en qué situación están, diversificar el portafolio de clientes, porque precisamente en los momentos difíciles se sabe quién es un cliente tuyo estratégico y de largo plazo, y eso hay que seguir trabajando, y pudimos notar, ¿no es cierto?, quiénes son realmente ellos. La parte de la diversificación de los proveedores también, quiénes tienen planes de contingencia y quién no tiene planes de contingencia. Entonces, la diversificación es una alternativa que hay que seguirla trabajando en ese caso. En el asunto es momento de seguir trabajando en el tema de fondeo de largo plazo, quizás el tema de inversionistas estratégicos puede ser una alternativa, y por supuesto el control de la información, que hay que minimizar esto, como gran parte de tu información está en línea, tienes que minimizar cualquier tipo de ataques que se puedan dar en este respecto, ¿no? Entonces yo creo que esa es un tema de las lecciones, tanto como persona, como familia y como empresa, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir trabajando. Muy bien. Vicente Wong, muchísimas gracias. Yo estoy listo con mis preguntas. Ha sido realmente muy enriquecedor. Se ve pues que obviamente a la cabeza de una gran empresa tiene que estar una gran mente, un gran corazón, un gran ser humano. Gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría abrir el foro de unas 2 o 3 preguntas nada más con las personas participantes. No sé si es que comenzamos primero con mi grupo y José Antonio, tú me ayudas con el tuyo.
Sí, Diego, adelante. Diego quiere participar. Ya ahí me confirman que me escuchan, por Te favor. estamos escuchando y viendo muy bien. Chévere, ya estoy desde casa. Vicente, como le comentaba hace un rato, nosotros tenemos el gusto de trabajar haciendo reclutamiento para dos de sus unidades de negocio. Hemos conocido a Kevin Duque, al ingeniero Barriga, al ingeniero Munch, que todos tienen un grupo de competencias distintas, pero al final todos son líderes. En medio de esta situación que estamos pasando, ¿cuál cree usted que es la competencia profesional más importante de una persona que está en su lugar, liderando una empresa? Gran pregunta. Importante. Yo creo que hoy en día un líder es un líder abierto, empático, flexible, un líder que escucha al equipo de trabajo, que no se la sabe todas, ¿no es cierto? Que realmente respeta los criterios de cada uno de sus líderes, de sus equipos, y que definitivamente lo que tienes que tú es realmente influenciar y aportar con tu experiencia, ¿no es cierto? Y tratar de coordinar y lograr que las cosas se encaucen hacia un resultado, ¿no? Un líder responsable, ¿no? Un líder que no esté mirando solamente los resultados, sino que aparte de eso esté mirando el entorno, esté mirando la comunidad, esté mirando las personas, lo que piensan las personas, porque al final del día son las que hacen la empresa, que esté cerca a los clientes entendiendo. Sin clientes no hay empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ese líder tiene que ser un líder muy abierto, muy flexible, muy bien informado y a su vez que influencie y que transmita, ¿no es cierto?, ejemplo para su equipo de trabajo. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Vicente. Germán Cobos, por favor. Buenos días, ¿cómo estás, Vicente? Bienvenido, Germán. Gracias, gracias. Escuchándote, Vicente, pues bueno, es ineludible que tú formas parte fundamental de la economía ecuatoriana, la parte exportadora. Pero también mencionabas algo muy, muy importante, que son el tema de las cadenas de proveedores, que muchas veces pues son las que en esta economía de crisis que estamos viviendo, son las que están sufriendo con mayor fuerza el impacto de la iliquidez que está viviendo el país. La actividad en la que te desarrollas y que lo haces muy bien, por lo cual me permito felicitarte, pues eres uno de los grandes empresarios que tenemos en el país. Estamos muy orgullosos de las cadenas de trabajo que tú realizas. El día de ayer el presidente configuró una comisión económica que por el momento tiene a dos personalidades, y van a incorporarse dos personalidades más. Yo siempre digo, a veces esas comisiones de grandes pensadores macroeconómicos suelen convertirse en otra traba adicional. Si el presidente pudiera incorporar el día de mañana a un empresario, a uno que la vive día a día, uno que se faja día a día con su empresa en la producción agrícola, en la exportación, y tuvieras la palabra en esa comisión de hacerle un pedido que aporte a la economía ecuatoriana, sobre todo apuntando a esas grandes cadenas de proveedores, ¿qué le pudieras pedir o qué tú podrías recomendar a estas grandes personalidades macroeconómicas que se van a reunir en la comisión, que le permita al Ecuador seguir avanzando eficazmente, y no solamente en un esquema de que vayan a pedir plata al exterior, vayan a pedir crédito al exterior? ¿Qué otra cosa tú sugerirías como gran empresario, sobre todo el sector exportador bananero, que se te ocurriría sentarte en esa comisión a decirle, señores, esta es mi propuesta? ¿Qué se te viene a la mente? Gracias, hermano. Bueno, en realidad tu pregunta es muy amplia, pero voy a tratar de dar unas pocas ideas que creo que son las más importantes, ¿no? Y efectivamente, yo creo que a veces el problema es que en estos grupos pequeños, a veces no están metidos aquellos que entienden en la parte microempresarial, ¿no? El problema es un problema macro, pero también es un problema micro, que al final del día es el que resuelve el asunto. Hemos dicho que el motor de la economía
lo repiten los políticos, el motor de la economía es el sector privado. De 10, 9 genera el sector privado, o era antes de que generaba 9. Entonces, yo creo que la situación, este problema de liquidez principalmente, generado un problema de oferta y de demanda desde el punto de vista micro. Definitivamente hay que concentrarse en traer la mayor cantidad de dinero, de crédito, para resolver este problema, como primera cosa. Pero tenemos un problema, tenemos un administrador que no ha sabido hacer las cosas bien y que además muele dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero que consigue a nombre nuestro es un dinero que lo necesita para poder gastarlo en ese gobierno obeso, despilfarrador y sin control. Entonces, mira tú, por ejemplo, el mes de mayo. El mes de mayo, entre lo que ingresa y lo que egresa, ya tiene 800 millones de dólares en déficit. Entonces te pregunta, los 1.400 millones de dólares que dicen haber entrado, ¿qué va a pasar mientras siga pasando cada mes? Y no ha podido hacer los ajustes que tenía que hacer. Entonces, la respuesta ahí es obvio. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar para el sector privado? Dicen tener un fondo, que dicen haberlo puesto en el Banco del Pacífico. Tiene una serie de trabas, ¿no? Y también tiene algunos intereses, que ya sabemos cuál es el manejo también de estos intereses. Entonces, vamos a la solución en estos dos temas, ¿no? Hay tres digamos así, bloques que pueden ayudar a este país. El uno es Estados Unidos, que lo está haciendo con todos estos créditos de los organismos internacionales. El otro es China, pero de China no se ha hecho el trabajo que tenían que hacerse para que vengan los fondos en el tiempo que se necesita. Y el tercero es la Unión Europea. Entonces esos tres tienen que haber verdaderos equipos trabajando para conseguir liquidez. Dos, el tema de una vez que venga esa liquidez, esos fondos que están llegando, tienen que ir dirigidos al sector privado, que es el motor de la economía, ¿no? Entonces, ¿y en dónde en ese motor de la economía? En algo que genera divisas, en algo que genera trabajo, ¿no es cierto? Y que al final apuntalan también a ese Estado. Entonces, hay que enfocarse en cuáles son las prioridades para ir metiendo. ¿Cuál es la mejor vía? Tienes un sector bancario, una red, ¿no? Y solamente ahorita está centrado en uno. En un sector que yo no digo que ¿cómo se llama? Que puede ser, pero el sector público no es el mejor administrador. Entonces, el sector privado, para que se amplíe la red y para que en un momento determinado sea una palanca para que no solamente quede esos fondos, sino que también el sector bancario, que en este momento está cerrado, ¿no?, pueda apalancar esto de aquí. Entonces, segunda solución en términos de cómo yo enfocaría este tema. Y luego, definitivamente, ya viendo en términos de prioridades, el sector de exportación, el sector que apalanca la economía. Mira tú, las inversiones están paradas, los traslados y transferencias de los inmigrantes parados, ¿no? El tema de la deuda de gota a gota. ¿Qué es lo que está funcionando? El sector exportador. Es lo que mantiene la dolarización. Caído el petróleo, todavía con más razón, ¿no es cierto? Las industrias que estamos exportando, para que simplemente se haga lo que ya establecieron en la ley y que tienen que reglamentarlo. No le vamos a pedir nada más de lo que ya aprobaron en la ley de mes de diciembre. ¿Qué es? ¿No es cierto? Identificaron que el sector exportador era un sector generador de divisas y de trabajo, pues reglamenten el tema del drawback, ¿no es cierto? Hay en el tema bananero el tema de las mejores prácticas, implementenlo, ¿no? Entonces, en el tema, el exportador genera y paga tributos que luego se lo devuelve el Estado. Pero ¿qué pasa? La ventanilla está cerrada, está abierta para recibir, pero para devolver está cerrada. Entonces, ahí te pongo unos ejemplos de qué es lo que podemos hacer. Y de ahí tienen una lista larga que podríamos hacer, pero nos va a quedar corto el tiempo. Claro, claro. Vicente, muchas gracias por la respuesta. Una última pregunta, Patricia Colina.
Vicente, hay un tema que me encantó, lo que usted dijo, que es el tema de preparar al personal, ¿no? El preparar a la gente que trabaja es lo más importante. Sin embargo, cuando vamos a la parte de la educación, todavía la educación no está al mismo nivel de los requerimientos que tienen las empresas. Tuve la oportunidad en una universidad acá en Guayaquil de ver la presentación de cómo han aplicado ustedes la tecnología en sus bananeras, y la verdad es que algo muy sorprendente, y también abre el campo para la nueva generación que tiene un nuevo entorno en cuanto a la tecnología. Pero la empresa, que sé que siempre ha colaborado en el tema de la educación, ¿qué está haciendo ahora para lograr que las universidades, que en su pensum universitario no están al nivel de los requerimientos de la empresa privada? ¿Qué están haciendo ustedes para ese apoyo? En el tema de educación, mencioné que tenemos 25 años trabajando con las comunidades. Presupuestos muy importantes, que no son deducibles en ningún lado. Es un aporte de la familia a la comunidad, donde sale o ha salido en el tiempo aproximadamente un 50% de esas personas que están en el campo están hoy en día en nuestra organización. El otro 50% han migrado a otros negocios, ¿no? Pero básicamente en ese pensum, ¿no?, de esa fundación, de una manera muy práctica, está los valores, está la ciencia, está la tecnología y están los idiomas, ¿no es cierto? Entonces, los jóvenes que salen de ahí, salen con eso, de una manera muy práctica. Pero aparte de eso, estamos trabajando ya en cada una de las empresas, y en el caso, por ejemplo, los agrícolas, en establecer escuelas para realmente aquel fundador, aquel empacador, aquel que trabaja en las áreas de cosecha, de plantas, certificarlos, capacitarlos y mejorar las técnicas que tienen. Y salen con un certificado, y la idea nuestra es que eso sea reconocido, ¿no?, como algo de sus estudios. Entonces, yo creo que por ahí está cómo vemos nosotros en esta educación, digamos así, dual, para entender, porque mucho se habla de esto, lo que hacen los alemanes. Bueno, nosotros modestamente lo estamos haciendo ya hace mucho tiempo, ¿no?, en nuestros negocios, y precisamente buscando las eficiencias, buscando el mejoramiento continuo de lo que hacen hoy en día. Pero hay algo que hay que trabajar muchísimo, es en el tema de valores y en las actividades blandas. El personal nuestro es buenísimo cuando se les pone a hacer cosas repetitivas, pero el personal nuestro tiene que mejorar en su sentido común, en sus criterios, en sus habilidades blandas. Y yo, algo que insisto mucho a mi grupo de reclutamiento y a mi grupo de educación es: yo no dudo de que la gente viene y conoce técnicamente de lo que tiene que hacer, pero las habilidades blandas tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar. Hay algo que hay que reconocer en las áreas rurales: el tema de los hogares disfuncionales, ¿no es cierto? Y ahí viene el problema de los valores. Y entonces hay que trabajar, eso se hace en la casa, pero también hay que reforzarlo acá dentro de esto. Y en las habilidades blandas, en la creatividad, en el sentido común, en el criterio. En eso hay que trabajar más para tener, ahora sí, en esos dos complementos, la parte técnica, que lo aprenden muy rápido, labores repetitivas lo hacen, son magníficos trabajadores, pero esta parte hay que trabajar mucho y concentrarse en eso. El tema de las universidades, le digo, es un tema que hay que generar oportunidades en términos general para la población, porque parte de esta división que tenemos de clases es porque no tenemos las oportunidades que tenemos que tener todos, ¿no? Entonces, esa es una de las que hay que trabajar. Pero los pensum tienen que ser pensum más prácticos, tienen que ser pensum más cortos,
¿no? Y enfocados a la universidad. Le pongo un ejemplo. Le digo un día a uno de mis gerentes, quiero que vayas a la universidad en la zona en que estábamos, no voy a decir el nombre, y veas qué han hecho en el tema de banano, palma, madera y todos estos cultivos que están alrededor de esto. Me dice, increíblemente, no hay ningún pensum especial para esto. Entonces le digo, no puede ser. Entonces resulta que empezamos y todos los alumnos se graduaban con tesis digamos así, teóricas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, a ver, nuestro problema es este, y esto queremos que ustedes lo solucionen. ¿A dónde está la solución? Entonces, increíblemente, se inscribieron 90 alumnos, ¿no? Y lo más interesante, la tesis que buscaban era tesis enfocadas a la investigación práctica, ¿no? Entonces, mire usted cómo el trabajo coordinado, sector público con la universidad, pueden dar sus frutos. ¿Qué conseguimos de todo eso? Encontrar cuál era la actividad de una bacteria que nos hacía pedazos los racimos y aparecía en invierno. Entonces estudiaron el ciclo, ¿no? Y determinaron cuáles eran los productos y cuál era el ciclo que había que romper, ¿no? Para evitar que esto destruya. Algo tan práctico, pero al mismo tiempo no lo hacemos. Qué interesante. Gracias, Vicente. Me parece súper interesante porque es justamente lo que había escuchado en otros, y es el tema de que todavía no hemos puesto en la práctica aquello que teóricamente estamos haciendo en las universidades, especialmente en la parte agrícola. Hay un divorcio muy grande. Hay una falta de, yo diría, volvemos a la confianza. No tenemos confianza en los gobiernos y no tenemos confianza entre la universidad y los empresarios, ¿no es cierto? El uno argumenta una cosa, el otro argumenta otra. Pero alguien tiene que dar el primer paso y tenemos que lograr integrarnos. Así mismo con el tema de los gremios. No podemos estar divididos. Ya eso es cosa del pasado. Tenemos que encontrar los temas que nos unen, ¿no? Y dejar el tema que nos desune para más tarde resolverlo. Pero hay muchos temas más que resolver en los temas que nos unen. Créame lo que podemos hacer una verdadera fuerza. Y no solamente a nivel local, a nivel internacional también nos pasa eso, ¿no? Por eso siempre le digo yo a mi gremio, esa es una labor pendiente que tenemos que liderar a nivel internacional, porque los ataques que están viniendo a futuro ya no son solamente de la competencia del sector privado, son de países. Entonces aquí tenemos que involucrarnos gremios y sector público y sector privado para liderar, ¿no es cierto?, todos estos ataques que nos están haciendo a nivel internacional. Así que ese quizás como mensaje, ¿no?, al final de trabajo en equipo. Si hay algo que tenemos que aprender ahora es el trabajo en equipo, el trabajar en redes, saber que cada cual tiene virtudes y que juntos tenemos que complementar para verdaderamente sacarlo al país adelante en una verdadera fuerza. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Vicente. Le voy a dar un aplauso y le pido a todos desde su casa, aunque no se pueda escuchar, porque realmente ha sido una gran, pero un gran compartir, una gran experiencia, Vicente. A propósito, tomándole la palabra lo que acaba de decir de trabajar en equipo, el 22 de agosto vamos a tener un congreso en donde hemos juntado 6 presidentes de cámaras, los 6 presidentes de las cámaras más importantes, Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, está José Antonio también, y empresarios. Y quisiéramos que usted esté ahí porque vamos a hacer un gran foro nacional para encontrarle soluciones a la crisis. 22 de agosto es el sábado, ojalá pueda en su agenda, le dejo formalmente invitado, lo confirmamos por interno y sea bienvenido siempre en nuestra comunidad, en nuestra red. Gracias por aceptar participar, por ser, pues obviamente, parte de esta reunión y ojalá y pueda también ser y seguir siendo miembro honorario de esta. Gustavo Cáceres lo saluda también, gracias Vicente, dice, por esta disertación. No sé si tengo un mensaje final y con eso nos despedimos. Bueno, agradecerles a todos ustedes. Yo hablé del mundo imaginario y ese mundo es el que nosotros tenemos que imaginarnos, qué es lo que queremos en nuestro país. Y todos queremos un país de paz, de calma, de desarrollo y realmente podemos lograrlo, ¿no?
no tenemos que estar esperanzados solamente en el gobierno, tenemos mucho por hacer. Créame lo que es una cuestión de decidirnos y tomar control de las cosas. Cada uno de nuestro sector podemos lograr. Tenemos que trabajar en lo nuestro y tenemos que trabajar más en el medio, pero hacerlo de manera coordinada, de manera de equipo, ¿no? Porque juntos podemos lograr realmente un cambio para este país. Muy bien, Vicente Wong con ustedes, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, suscríbanse en este canal si quieren recibir más contenido y nos vemos en la próxima transmisión. Muchísimo gusto, Vicente, un fuerte abrazo, chao, chao. Chao, Vicente, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias. Chao, chao.